Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este hermoso día. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente aquí para compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de dirigirnos hacia ustedes con la palabra del Señor. Así que en este día, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, a su familia, esperando en el Señor siempre, caminando en la fe en tiempos de cambio. Así que a continuación vamos a ir a la palabra del Señor en este preciso momento. Antes de ir a la palabra del Señor, es necesario que hagamos una oración para pedirle al Señor su dirección, que esta palabra haga un efecto en nuestros corazones en este día. Así que acompáñame con una oración para así continuar. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Señor Jesucristo, por darnos la oportunidad en este día de compartir tu palabra, Señor, con cada uno de mis hermanos y hermanas, jóvenes, niños, adultos, que van a escuchar la palabra que tú tienes para nosotros en este tiempo. Gracias, Señor bendito, porque tú has sido bueno y tu propósito se lleva a cabo en nuestras vidas, y tu palabra dice que ella no regresa vacía a ti. Así que te pido en este día, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo haga su obra en los corazones de los que van a escuchar esta palabra bendita tuya, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a ir a la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Yo creo que más de alguna vez usted lo ha leído. Es un pasaje muy conocido por cada uno de ustedes, y si todavía no lo conoce, pues hoy es el día en que vamos a leerlo. Vamos a leerlo, el versículo 20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy vamos a ver qué este pasaje nos dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y para eso entonces, este versículo nos indica que ya no vivo yo. Entonces, quiero compartir con ustedes que hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Y la muerte lo que significa es muerte, dejar de existir, que no hay vida en el cuerpo, que deja de respirar. Las plantas cuando se mueren, los animales cuando se mueren, los seres humanos dejan de existir. Entonces la muerte, en un término físico, es dejar de existir. Pero en este pasaje vamos a ver que Pablo dice en este verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esta es una maravillosa afirmación de la propia identidad espiritual del cristiano.
Pablo comienza con esta realidad cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que quiere decir con esto es que mira al suceso histórico de la cruz, en el que fuimos uno con Cristo al cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si Él cargó nuestros pecados en esa cruz, entonces la realidad de la identidad espiritual de un cristiano es estar crucificado juntamente con Cristo. Todos los que hemos creído en realidad, sean los santos del Antiguo Testamento que esperaban el Mesías, y a sus seguidores en el Nuevo Testamento, y todo creyente desde aquel entonces, todos los que hemos sido perdonados, estuvimos ahí en Cristo en su muerte. Participamos de su muerte. Por eso este versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Pero qué significa realmente con Cristo estoy juntamente crucificado? Pablo nos dice en Romanos capítulo 6 que fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados a novedad de vida. Eso significa el tipo de vida anterior que nosotros llevábamos. Eso significa la vida vieja que nosotros llevamos. Veníamos arrastrando un montón de cosas y de costumbres que realmente no podían agradar a Dios. Por eso que no comprendíamos realmente la situación de la vida espiritual, porque estábamos viviendo una vida oscura, en un mundo oscuro. Realmente nuestro pensamiento estaba inducido en el pecado. Pero cuando esta palabra nos llega a nosotros, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, déjeme decirle, querido hermano y amigo, que la vida cambia. El concepto cambia, la forma de pensar cambia, porque ahora, si Él vive en nosotros, estamos con Él juntamente crucificados. Estuvimos ahí entonces, participamos de su muerte. Pablo dice, sigue diciendo en Romanos capítulo 6 que fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados a novedad de vida. Significa nacer de nuevo. Significa morir al pecado, morir al yo, morir a mi egoísmo, para tener una vida nueva, para llevar una vida diferente. Qué hermoso sería que todo el mundo aceptara a Jesús como su Salvador. Qué hermoso sería que Jesús entrara en todos los corazones de los seres humanos para que haya un cambio radical en la mente y en el corazón del ser humano. Nuestros pecados fueron pagados porque fuimos crucificados con Cristo. Por eso ya no estamos bajo la condenación alguna. Jesús dijo antes de morir: consumado es. Jesús decía estas palabras: está cancelado. Ahora Jesús vive en nosotros. Ahora Jesús es el centro de nuestra adoración. Jesús es el centro de nuestra vida familiar. Jesús es el centro de nuestra vida. Así como Cristo murió en la cruz, cada uno de los verdaderos discípulos suyos, así como lo fue Pablo, así como lo debemos ser cada uno de nosotros, éramos muertos por crucifixión. Entonces, si Jesús murió en la cruz, todos nosotros morimos al yo. Hay una lucha interna todos los días en nuestra vida. Es a nuestro ego. Por eso tenemos que morir para vivir. Morir al yo, morir al ego.
Pablo estaba diciendo una gran verdad: con Cristo estoy juntamente crucificado. En esto se cumple entonces a cabalidad la palabra de Cristo en Marcos capítulo 8. Vamos a ir a Marcos en su capítulo 8. Su verso es 34 al 37, que dice: y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces Él nos invita a seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que morir al yo. Si alguien quiere seguir a su Señor, tiene que morir para vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Evidentemente, entonces esa muerte de crucifixión es la relativa a la carne, y a todo implica pecaminosidad, a toda aquella que desagrada a Dios. Tuvo que haber muerte para que nosotros viviéramos. Tuvo que morir nuestro Salvador para darnos vida. Tenemos que morir nosotros entonces para que podamos vivir. Y eso tiene que ver con tus actitudes, tiene que ver con tu conducta. Si has nacido de nuevo, es que has muerto al yo, has muerto al pecado, y ahora estás vivo en Cristo Jesús. Entonces estamos en novedad. Hay algo distinto. Hay algo fructífero en ti que te hace ver como árbol plantado junto a la corriente, que se mantiene codiciable, se mantiene verde, se mantiene dando fruto. Porque hay alguien que vive en ti, el agua de vida, que es el Espíritu. Que Cristo Jesús, que nos vino a dar vida y vida en abundancia, nos vino a abrir los ojos para que nosotros veamos espiritualmente y podamos hallar sentido por qué estamos en el planeta Tierra. Tenemos que morir para vivir. Dice Romanos capítulo 6, versos 5 al 7: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vea lo que dice Pablo a los romanos: si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuál era el viejo hombre? Las actitudes que nosotros teníamos, la vida desordenada, desenfrenada que llevábamos. El viejo hombre permitía y era permisivo todos los apetitos que pedía la carne. Pero cuando Jesús llega, cambia todo
Es algo poderoso, extraordinario, y bendito sea Dios que envió a su Hijo a salvarnos, a perdonar nuestros pecados. Tuvo que haber dolor, tuvo que haber muerte, tuvo que haber angustia, tuvo que haber persecución para que ahora nosotros podamos decir con libertad: Él me hizo libre, Él ha cambiado mi vida, Él ha transformado mi familia, y ahora puedo decir que he sido libre de condenación, libre del pecado, y ahora puedo decir que Jesús vive en mí. ¿No le parece esto poderoso? Dios ha transformado la vida de grandes hombres. No solamente desde sus inicios, sino en este tiempo Dios sigue cambiando vidas, transformando vidas. Cuando Cristo murió entonces en la cruz, llevó todos nuestros pecados y forma pecaminosa de vivir en aquella cruz. Jesús no pecó para ir a una muerte de cruz, sino estaba cumpliendo el plan que Dios tenía de enviar a su Hijo, de morir, que hubiera sacrificio, que hubiera muerte, para que entonces nosotros pudiéramos relacionarnos por medio de Cristo con el Padre. Hay que morir para vivir entonces. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando Cristo entonces muere en esa cruz, como consecuencia de ello, ya no vivimos para hacer nuestra carnal voluntad. Si estamos crucificados con Cristo, entonces no podemos hacer nuestra voluntad carnal, sino que nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Estamos sujetos bajo su dirección, porque nosotros no podemos hacer nuestra voluntad. Directamente vamos al pecado, porque entonces nuestra vida entra en una ceguedad y vamos camino sin rumbo. Cristo Jesús vino a marcar el paso, a darnos dirección para poder vivir. Número 2, sigue diciendo este versículo: y ya no vivo yo. El yo mío egoísta ya no debe vivir. La primer lucha que tú tienes contigo mismo es tu egoísmo, el ego que está dentro de mí. Lucho todos los días. Dentro de mí hay una lucha. Y usted puede ver de distintas maneras el ego. Y quizás no necesito darle una explicación amplia. Simplemente el hecho de lo que posees, de lo que tienes, de dónde vienes. Se te puede subir el ego, la posición donde en la compañía que trabajas, se te puede subir el ego. Y empiezas a ver con diferencias a los demás. Con eso es que luchamos todos los días. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo. Tiene que morir el ego nuestro. Entonces a ese yo contaminado por el pecado no se le debe alimentar ni complacer, sino que se debe permanecer en la cruz siempre. Otra vez, Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que no sirvamos más al pecado, que fue crucificado juntamente con él. Entonces nuestra posición en Cristo es en muerte al pecado. Es muerte al pecado. Y usted puede decir: bueno, yo no peco, yo soy cristiano. Pero ¿qué del ego?
Cuando el ego sale a flote, ¿qué pasa ahí? Pablo está diciendo, ya no vivo yo. Tengo que morir al ego para que Cristo pueda ser vivificado en mí, para que el carácter de Cristo vaya creciendo en mí. Tengo que morir para vivir. Así como Cristo fue crucificado, así nosotros también lo somos, para dejar toda práctica del pecado de lado. Y primera de Juan capítulo 3 verso 9 dice: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay una diferencia de ser pecador y practicar el pecado. Porque la práctica es constantemente caer en el mismo hoyo todos los días. Se vuelve habitual. De nuevo, todos somos pecadores. Pero la práctica es diferente, porque es habitual. Se vuelve un hábito. Se pierde la conciencia espiritual. Caes en el mismo hoyo constantemente. Entonces la palabra nos dice: todo el que es nacido de Dios, cuando renacimos de nuevo por la palabra, dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es la semilla, la palabra de Dios, y ese verbo se hizo carne que habita dentro de nosotros. La simiente, la palabra de Dios que habita en nosotros, permanece en nosotros y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Lo tercero, sigue diciendo este texto: mas Cristo vive en mí. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que quiere decir que al estar sometido a Cristo, crucificado juntamente con Él, la naturaleza pura y sin mancha de Cristo empieza a emerger y mostrarse en tu vida, en mi vida. Vive en mí, mora en mí. Con esto quiere decir entonces que tenemos que parecernos más a Él y menos a nuestros deseos carnales, menos al yo. Tenemos que parecernos más a Cristo, porque su carácter se va formando en mi vida. Tengo que tener un corazón perdonador. Y lo triste es que hay creyentes que no se perdonan unos a los otros, que están peleados por tiempo ya, que se pelean por todo. Entonces, ¿dónde mora Cristo? ¿Cuándo se va a formar el carácter de Él en ti? Si todavía sigues en las peleas, tienes que morir para vivir. Por lo tanto, la muerte expiatoria de Cristo derramada en aquella cruz produce en mí nueva vida. Nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas del viejo hombre ya quedaron atrás. Todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida en nosotros. ¿Por qué? Porque ya morimos al pecado. Hay una nueva vida, andamos en novedad. Y andar en novedad es andar en armonía. Y déjeme decirle, aparte de las circunstancias que podemos estar viviendo, porque no podemos estar alegres dependiendo de la circunstancia, sino más bien es porque Cristo vive en nosotros, es porque Cristo mora en nosotros.
Entonces, tenemos que andar en novedad. Hay una nueva vida. Y esa vida es una vida eterna que Jesús vino a darnos. Espiritualmente hablando, la sangre poderosa de Cristo derramada en aquella cruz produce en mi ser vida. Produce vida. Porque escrito está, en la sangre está la vida. Y para eso vamos a ir a Levítico capítulo 17, versículo 11, cuando dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Jesús hizo expiación por nuestras almas. Tuvo que haber derramamiento de sangre para la expiación de nuestros pecados, para que pudiéramos ser aceptos hacia el Padre, para que pudiéramos relacionarnos con el Padre. Entonces la vida cristiana no solamente es llevar un título de cristiano, es poder entender cuál es el propósito de Jesús de llegar aquí, darnos vida y morir en esa cruz. Y entender realmente qué conlleva nuestra responsabilidad como creyentes. Esa sangre derramada es la manifestación de la justicia de Cristo, la cual me justifica ante el Padre. Y dice Romanos capítulo 3, versos 22 y 23, usted lo cual la conoce, que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ve, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Dios estaba haciendo justicia en Cristo para que nosotros pudiéramos creer. Nuestra fe. Creemos en un Jesús resucitado. Creemos en un Jesús poderoso. Creemos en un Jesús que venció la muerte. Creemos en un Jesús que viene pronto. Creemos en un Jesús que perdonó nuestros pecados. Creemos en un Jesús que destruyó la muerte. Creemos en un Jesús que derrotó a nuestro adversario y nos hizo libres del pecado. Y nos hizo ahora caminar por sendas que nunca habíamos conocido. En cuarto lugar, dice que lo que ahora vivo en la carne. Ese vivir en la carne es el vivir en el cuerpo. Ahora Pablo está hablando de su vivencia en esta tierra como cristiano. Usted puede ir, busque la biografía del apóstol Pablo. Fue un hombre decidido que cuando él reconoció, cuando él tuvo el encuentro con su Salvador, él dice: ahora lo vivo en mi carne. ¿Quién fue el apóstol en sus tiempos, en el tiempo de su ministerio? Él dijo que él iba a hacer la obra de Cristo. ¿Cuántas veces él fue maltratado? ¿Cuántas veces él fue menospreciado? Por eso él tenía razón. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo ahora, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo estoy experimentando. ¿Cuántas veces experimentó persecución por la causa de Cristo? ¿Cuántas veces fue atentado de muerte? Él dice: lo estoy experimentando. Ahora entiendo lo que padeció Jesús por mi causa. Ahora comprendo lo que Jesús hizo por mi causa. Lo estoy viviendo en esta carne. ¿Cómo vivió Pablo en esta tierra estando en Cristo?
¿Cuál era su absoluta manera de vivir? Él entendió realmente lo que era vivir en la carne por la causa de Cristo. Sigue diciendo este pasaje: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo nos dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Nadie va a cambiar mi pensamiento. Así haya persecución, así haya críticas, así haya desprecios. Para mí el vivir es Cristo. Morir al yo. Para mí el vivir es Cristo. No importa que me odie, para mí el vivir es Cristo. No importa que aún hasta mi misma familia me desprecie, para mí el vivir es Cristo. No importa que esté viviendo momentos circunstanciales, para mí el vivir es Cristo. El vivir conforme a la fe del Hijo de Dios era para Pablo entonces el vivir cumpliendo la voluntad de Dios. En Gálatas capítulo 5 verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que Pablo ya no vivía conforme a sus pasiones y sus deseos carnales, sino conforme a Cristo. No podemos vivir bajo el sistema de este mundo, con las pasiones desordenadas. Tenemos que vivir conforme a Cristo. Veamos algunas de esas obras de la carne que son bastante típicas hoy día. Y en el capítulo 5 de Gálatas, verso 19 al 21, vamos a ver que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta ahora cuáles son los deseos de la carne? Hay una lista bastante amplia que nos está diciendo ahí cuáles son la manifestación de los deseos de la carne. Por eso Pablo dice: lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, ya no cumpliendo el deseo de la carne. Por eso este versículo de Gálatas capítulo 2 verso 20, que nos dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los deseos de la carne están bajo el sistema de este mundo, que todo es válido. Pero aquí Pablo nos está diciendo cuáles son los apetitos de la carne. Y vivir bajo la carne es morir a Cristo Jesús. Es morir a la fe. Porque el espíritu y la carne no se llevan en sí. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne de hoy día? A un clic usted lo puede encontrar en el internet. Puede complacer los deseos de su carne. Pero la Biblia dice que los que practican tales cosas, lo que se ha hecho habitual en tu vida, dice, no heredarán el reino de Dios. Si el Señor viniera este día y estás sumergido bajo esas cosas, ¿qué pasaría? Entonces,
El verdadero hijo de Dios debe vivir de modo muy distinto a ese transitar por este mundo. Debe vivir una vida diferente. Cristo Jesús ahora nos enseña cómo vivir en la fe, cómo caminar en la fe. Todos los días tenemos que morir para vivir. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Él vive en mí. Y por lo tanto, entonces, Romanos capítulo 8, verso 9 y 10 dice: mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si tú eres un creyente, vives bajo el Espíritu. Si no eres un creyente, que no has aceptado a Jesús como tu Señor, vives en la carne. Si te has alejado de Dios, que has abandonado la fe, estás viviendo bajo el apetito de la carne. Porque lo que está diciendo aquí, más vosotros no vivís según la carne. No vivís bajo los apetitos de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque pensamos más en cómo poder agradar al Señor, vivir para Dios, consagrar nuestra vida a Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Morir al yo es todos los días, para poder vivir todos los días. Mis amados, si estamos juntamente crucificados con Cristo y estamos viviendo en la carne, no somos de Él. Tengo que morir al yo, dejar los apetitos de la carne a un lado y vivir bajo la dirección del Espíritu. Si estás viviendo en la carne, hoy es el día que regreses al Señor. Si todavía no le has conocido, hoy es el día que puedes decirle: Señor, te necesito. No puedo vivir bajo la voluntad de la carne. Es tiempo que entregues tu vida a Jesús. Es tiempo que regreses a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y eso es más que necesario. Así que en este día yo quiero hacer una oración. Si te has alejado del Señor, es tiempo de regresar. Si todavía no le conoces, hoy es tiempo de aceptarle a Él. Y Él no te va a defraudar. Más bien, dará dirección a tu vida, a tu familia. Oramos. Padre, en este hermoso día, gracias por tu palabra. Porque nos enseña cómo morir para vivir. Morir al viejo hombre. Y que podamos andar en novedad. Una vida transformada, una vida diferente. Por lo tanto, en este día, yo ruego que tu palabra, Señor, llegue y llegará a los corazones necesitados. Que haya arrepentimiento, que haya reconciliación. Porque esto es de todos los días, que tenemos luchas constantemente internas dentro de nosotros.
Por eso en este día yo te ruego por lo que han de creer por tu palabra. Amigo y amiga, hermano y hermana, si te has alejado, si no has aceptado a Jesús, hoy es el día. Y di conmigo: Señor Jesús, en este día me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego que me perdones y abro mi corazón para que vengas a mí y cambies mi forma de pensar. Que pueda entender el propósito por qué estoy aquí en esta tierra. Me arrepiento de mis pecados. Y que yo pueda vivir para ti todos los días. Que muera el yo, que viva solo para ti. Gracias por perdonarme. Gracias por venir y morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias por la oportunidad que me diste en este día de poder escuchar tu palabra. Amén y amén. Así que en este día, si usted regresó al Señor, si usted le abrió su corazón a Cristo Jesús, asista a un lugar donde le van a enseñar la palabra del Señor. Comience a relacionarse con Cristo Jesús y Él no le va a defraudar. Así que en este día espero que esta palabra hará un efecto en su corazón. Y no se olvide de suscribirse y de darle un like y comparta en sus redes sociales que usted también es partícipe de expander el mensaje de Cristo a todos los seres humanos. Somos la Iglesia de Dios, Ministerios Vida de la ciudad de Watsonville, y en este día les habló el pastor Fuentes, esperando que usted disfrute esta palabra que será de bendición para su vida. De nuevo, no se olviden, en la parte de abajo, suscríbase y déjenos un comentario para poder así responder a sus preguntas y sus necesidades que usted tenga. Así que Dios me lo bendiga, pase un buen día y bendiciones.